sintético posible, pues sé que muchos legisladores están yendo al Congreso en un rato, porque creo que están tratando de verificar los proyectos de este tema de ganancia de laborante, ¿no? Así que bueno, vamos a apelar a la mayor síntesis posible. Y de paso les recomendamos que la lean la propuesta. Siempre va a ser más completo que lo que vamos a hacer. Un verdadero gusto primero y un especial agradecimiento a las presencias destacadas de colegas, organizaciones sociales, la multisectorial, a la Cámara Presidente, por supuesto legisladores, compañero exministro de Economía, don Roberto Labaña, pero siempre suelo decir que fue el último ministro que hubo después de los que vinieron, eran gerentes y autorizados. Y yendo a lo concreto, nos queremos referir a la dificultad, a esta idea de tratar de hacer un aporte al proceso que viene. Desde un año especial, es cierto, son 100 años del grito de Cortas, 100 años de la Federación Agraria Argentina, una fecha especial como que es el 12 del 12 del 12, ¿no? Y en este sentido, después de todo un proceso colectivo de discusión, con centenares de delegados que llegaron desde todo el país a Rosario sobre finales de septiembre, construimos una propuesta y esa propuesta intenta ser un insumo para lo que viene. En lo que viene 2013, año electoral, solo creemos que no es solamente cómo nos posicionamos, cómo se construyen alternativas o variantes electorales, sino que hay que poner contenidos, programas, discusiones, ideas de las cosas que hay que resolver. Vamos a interrumpir la presentación para dar la bienvenida a los compañeros de la CGT, también están los compañeros de la CTA y de la CGT Azul y Blanca, así que los compañeros del Movimiento Obrero y entendemos que lleguen un poco más tarde porque están ocupados los muchachos, igualmente. Por ahí yo vi el Pipón que estaba por la CTA. Me dijeron que va a venir Pablito Micheli también, porque ese papel de Pipón, bueno, ahí tiene la silla del cine cuando llegue. Yo no. Por favor, le pedimos a los colegas que ya hicieron su trabajo hace un ratito afuera, si pueden dejar el lugar, así podemos continuar. Si salta la mano, por favor. Mil gracias. Bueno, entonces intentamos empezar. Estamos empezando justo, Hugo, así que no hay problema. Estamos empezando diciendo que esto es un aporte al 2013, año electoral, donde quienes estamos acá y quienes caminamos juntos, la unidad de acción, el movimiento multisectorial, la CGT, la CTA, la CGT Azul y Blanca, el 20 de noviembre, donde hemos estado resistiendo este tiempo, seguramente tendremos opciones electorales distintas en el tiempo del 2013. En ese proceso del 2013 entendemos que no es votar en contra de lo que no nos gusta, sino que hay que ponerle contenido a lo que hace falta. Y por eso que este es un modesto aporte que intentamos hacer desde lo que nos toca a la Federación Agraria de los Pequeños y Medianos Productores, que es el tema del desarrollo agrario y sin intentar ser ninguna verdad revelada, poner bases para una política agropecuaria distinta. De eso se trata. Partiendo de que en este momento se ha revertido gravemente todo lo que hemos avanzado a lo largo de los 100 años. Hubo periodos positivos, periodos donde hubo acceso a la tierra, donde hubo desarrollo del cooperativismo,
desarrollo de la industrialización de la producción por vía del movimiento cooperativo, donde tuvimos nuevos miles de productores desarrollando economías regionales, afincados en la tierra, y eso pasó en la década del 20 con Irigoyen, pasó en la década del 40 y del 50 con Perón, continuó en los 60 con Arturo Illia, y no fue alterado hasta el año 76 mucho de lo que logramos en estos 100 años. Desde el 76 para acá empieza el retroceso que se profundiza en la década de los 90, la década que destruye la punta de grano, punta de carne, y que nos va dando como consecuencia el proceso de concentración, el retraso cambiario de la convertibilidad, nos lleva a que en algún punto sea inviable producir, inviable transformar, inviable industrializar, y lleguemos a la paradoja de que más del 50% de los alimentos que se ofrecían en la góndola eran de origen importado. Los chochos eran de Estados Unidos, el jugo de naranja era de Brasil, el agua mineral era de Francia. Llegamos a ese disparate de Argentina digamos, durante los 90. La salida de la convertibilidad, el periodo que se inicia entre enero del 2002 y mitad del 2003, echa las bases de un modelo de competitividad. Competitividad que se mantiene en 2004, 2005, 2006, y que a nuestro juicio, desde el 2007 en adelante, empieza otra etapa distinta, con un deterioro del tipo de cambio. La verdad que hablar delante de un exministro de Economía me da un poco de pudor, ¿no? Y de todos ustedes que son personas que saben. Pero el problema que tenemos en el presente es el deterioro de la competitividad para producir como punto central. Ese es el primer problema. La consecuencia en materia agropecuaria termina siendo la concentración. Concentración que, por ejemplo, yo quiero ilustrar brevemente, según el INTA que todavía se podía confiar, porque cada vez lo están deteriorando más, lo están haciendo menos confiable. Están siguiendo con el INTA el mismo proceso que han hecho con el INDEC. Pero según el INTA, de las casi 30 millones de hectáreas que se siembran, 18,5, 19 millones se siembran con soja. De esas 18 millones, 19 millones de soja, 60.000 productores son los actores. Pero de los 60.000 productores, 5.800 hectáreas trabajan 1.600 tipos. O sea, 1.600 productores trabajan de promedio 5.800 hectáreas. Por lo tanto, si partimos de que la capital federal tiene más o menos 20.000 hectáreas, 4 empresas siembran el equivalente a toda la capital federal. 4 empresas. Digo, los otros 58.500 productores sojeros trabajamos en promedio 160 hectáreas. Entonces, cuando se habla de negocios sojeros, lo que hay que hacer es ponerle más precisión y definir quiénes son los actores. Y dentro de esos actores, hoy el proceso de concentración y de extranjerización es cada vez más preocupante. En el trigo pasa más o menos lo mismo. El 7% de los productores producen casi el 60% del total de trigo. En materia ganadera, de los 210.000 establecimientos ganaderos, el 11% de los ganaderos tienen el 50% del total de las vacas. Por lo tanto, se confirma que aquello de que las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, ¿no? El índice demográfico negativo en los pueblos del interior, los pueblos estancados o teniendo menos habitantes. Como dice el célebre pensador acá, Chito Forte, en los pueblos cada vez hay más cancha de bocha y cada vez menos cancha de fútbol. Eso nos va marcando que, digamos, en el envejecimiento de la población y traslado de la población hacia las grandes ciudades. Déficit de nutrientes. Se repone solo el 30% del total de los minerales que se sacan en cada cosecha. Fuerte extranjerización del complejo agroindustrial exportador de commodities. O sea que el 90% del negocio de exportación
está en manos de 6, 7, 8 empresas. No sé si les suena el numerito. 6, 7, 8 empresas son las que terminan haciendo, digamos, el total de exportación en la Argentina. Digamos, concentración, extranjerización, incumplimiento de emergencias agropecuarias, presión fiscal, aumento de evaluaciones en las tierras, aumento de impuestos inmobiliarios, digamos, aumento de combustible, alto contenido de impuestos en cada litro de combustible, nos va llevando a que tengamos necesidades que tiene el fisco, porque es un proceso de ajuste donde la fiesta la está pagando el pueblo laburante y las pymes, y por otro lado estamos teniendo un proceso donde producir es solo posible en la gran escala. La concentración termina siendo la consecuencia directa de todo esto. Por lo tanto, a nuestro juicio hace falta que un conjunto de medidas se deban tomar. Uso y tenencia de la tierra. Hoy, signado por el libre juego de oferta y demanda, se puede entrar al negocio agrícola, se puede alquilar la tierra que se quiera, se puede pagar, digamos, siempre un quintal más que el productor tradicional, y la consecuencia termina siendo el desplazamiento del productor tradicional. Libre mercado, ausencia de una ley de arrendamiento. Hay en consecuencia cada vez más producción y con menos productores. Y hay problemas estructurales, históricos, permanentes, que siguen estando. Desalojo a los campesinos más pobres, desalojo a los pueblos originarios, y una cantidad de cuestiones que nosotros creemos que pueden ser resueltas por el Congreso de la Nación, si no es que prende las luces solamente para tratar lo que viene del Poder Ejecutivo, actuando como una especie de escribanía y sin siquiera el debate necesario dentro de ese Congreso. De tal manera que hay postergado 4 proyectos que, con distintos legisladores que están acá sentados, han sido presentados y que esperan su tratamiento. Una ley de contratos agrarios, una ley de arrendamientos, una ley de suspensión de desalojos, acá está el autor presente, un proyecto de ley de arraigo para los jóvenes, acá están también presentes los compañeros, y una ley de Instituto Nacional de Tierras que venga a actuar como un nuevo ente de colonización. Uruguay mantiene su ente de colonización, lo sostiene, tiene una política de afianzamiento, de afincamiento de nuevos productores en la tierra y no de amontonamiento de gente en Montevideo como sucede acá en Argentina. El tema necesario que hay que abordar es el tema de política tributaria. La situación actual, nosotros entendemos que deben seguir siendo respetados los principios de legalidad, principio de igualdad, principio de capacidad contributiva, de proporcionalidad y progresividad y de no confiscatoriedad. Esos principios consagrados en la Constitución deben ser respetados y son violentados todos los días. Proponemos que se avance hacia reformas tributarias, donde entendemos que las nuevas valuaciones de la tierra tienen lógica. El problema es que mientras haya nuevas valuaciones de las tierras, también se suba lo mínimo imponible a valores presentes. En materia de ganancias, hemos compartido con mis compañeros del Movimiento Obrero el cuestionamiento al impuesto a las ganancias a todos los laburantes que pasan de 5.500 pesos. Inclusive la semana pasada tuvimos acá a Juan Pablo Ruiz, que es el autor del libro El salario no es ganancia, que se presentara en la CGT y que entendemos que todo lo que digamos que cobrar de impuesto a la ganancia a los laburantes que con 5.500 pesos no son ricos es un disparate y además es anticonstitucional, y por eso nos proponemos también desde las pymes, los pequeños y medianos empresarios, agropecuarios en este caso, avanzar a un estudio parecido al que se presentó en la CGT la semana pasada y proponer el derecho al recálculo por inflación. ¿No? Es un derecho que no se ha otorgado en los últimos años en la Argentina y hoy nos encontramos con mínimos imponibles puestos a
hace 20 años atrás, en tiempo de la convertibilidad, en tiempo de caballo, y claramente hace falta actualizar cuáles son los mínimos de ganancias también para las pymes. Nosotros creemos que el impuesto a la propiedad y el impuesto a las ganancias son los impuestos básicos que deben mantenerse en los países desarrollados, pero sobre base que reconozcan los procesos inflacionarios que ha habido en la Argentina. El problema es que si no se reconoce el proceso inflacionario, estamos hablando, digamos, de balde. Por lo tanto, nos proponemos que para marzo, también con Juan Pablo Ruiz y nuestro equipo técnico, hagamos una presentación parecida a la que se hizo sobre el salario no hay ganancia de la semana pasada en la Secretaría. Reforma tributaria, todo un tema que debe ser abordado. Comercialización y valor agregado. Hasta acá la política de Guillermo Moreno ha sido desastrosa en términos de resultados. Ha sido desastrosa porque han frenado los procesos de exportación de trigo, de maíz, de carne, de lácteos, y uno debe preguntarse, no, está bien, si los consumidores tenemos la carne a 15 pesos, el pan a 3 pesos, el litro de leche a 2,50 pesos, entonces valió la pena el esfuerzo que hicimos los productores. Pero hoy los alimentos siguen siendo carísimos y a los productores nos han desestimulado en la decisión de siembra, en la rentabilidad. Estamos frente a una de las peores cosechas de trigo de la historia, como la que tenemos en el presente, y lo más grave es que se transfirieron millonarios recursos del bolsillo de los productores a las corporaciones exportadoras, a la molinería y al propio Estado por vía de retenciones. O sea, los productores perjudicados, los consumidores perjudicados, y nosotros creemos que esta es una de las cuestiones de la comercialización de la producción que tiene que ser revisada. Y constituir un nuevo ente, no a lo mejor la vieja junta de grano, la vieja junta de carnes, pero sí un ente moderno con participación de los trabajadores, de los consumidores, de los productores agropecuarios, del Estado, que establezca normas de juego, que fije pautas de comercialización, que pueda establecer precios sostén cuando fuera necesario en alguna producción y que por sobre todas las cosas cuide el mercado interno, el abastecimiento interno, cuide el precio de los productores y le ponga reglas de juego al sector privado que interviene en el comercio exterior, pero de manera democrática y no de manera arbitraria, discrecional, caprichosa y corrupta como hacen hoy desde la Secretaría de Comercio de la Nación. ¿No? En este sentido hace falta un nuevo de la industrialización en origen, de nuevos sistemas de comercialización, por supuesto no hace falta abundar demasiado. Las ferias de productores a consumidores deberían ser una política pública, debería ser una política de Estado. Desmontar los sistemas de concentración del comercio de alimentos debería ser una preocupación de cualquier gobierno que se precie, y vincular al movimiento cooperativo productor de arroz, productor de azúcar, productor de harina, con los consumidores, creando redes alternativas de comercialización, debería ser una política que preocupe a todos los argentinos. Economías regionales. Básicamente son también consecuencias y son, digamos, víctimas del mismo problema de pérdida de competitividad. Los excedentes exportables de las economías regionales con retraso cambiario, con retenciones, ya no encuentran la misma fluidez que tenían hace 6, 7, 8 años atrás. El problema de logística, de llegar desde donde se produce la pera, la manzana, el damasco, la uva, el azúcar, la hierba, hasta los centros de consumo, es otro gran problema. Cuánto aumentó el costo de traslado, la ausencia de una red ferroviaria eficiente que, digamos, ayude a abaratar costos, y esto no significa ninguna conspiración contra los camioneros. Hace falta una política de transporte donde el camión cumpla un rol y la red ferroviaria cumpla otro rol, y esto debe complementarse en una política de transporte distinta que efectivamente haga más eficiente el traslado de alimentos hacia, digamos, los centros de consumo, el abaratamiento del costo, y terminar con esta lógica de que un kilo de papa sale a 2 pesos de Balcar
llega a 15 pesos a la capital federal, sale a 2 kilos de yerba en Misiones y saliendo 25 o 30 pesos el kilo de yerba. Hay problemas de logística y hay problemas de posiciones dominantes que tienen que ser resueltos. Y estas son las regiones que a las economías regionales, ¿no? Ahí donde decimos claramente hace falta un análisis profundo del sistema de comercialización. La agricultura familiar. La agricultura familiar existe, somos decenas de miles de familias. Después de mucho esfuerzo en el 2003, 2004, 2005, cuando estaba Miguel Campos de secretario de Agricultura, pudimos crear la Secretaría de Desarrollo Rural. Esa Secretaría de Desarrollo Rural terminó siendo hoy un coto de hacer política de quienes conducen ese lugar. Crearon la Campo como una forma de contrabalancear la mesa de enlace, digo, los gorilas golpistas que supuestamente somos los que tenemos posiciones que cuestionan esta política, el movimiento Campo, la Plaza de Mayo del domingo, al ministro Jaguar arengando ahí diciendo que ese es el verdadero campo, mientras que desconoce la representatividad tradicional e histórica de las entidades agropecuarias argentinas. De manera que no debe ser usada la Secretaría de Desarrollo Rural para hacer políticas, sino para hacerse cargo de los problemas de miles de familias de los pueblos originarios, campesinos pobres, que están en la pobreza y se siguen manteniendo en la pobreza porque eso conviene, digamos, a la estrategia de que sea el sujeto político de sostenimiento de una etapa que a donde nos va llevando es cada vez a mayores niveles de confrontación. Producción porcina, producción ovina, alerta amarilla, ya entraron casi 5.000 toneladas de carne de cerdo de Brasil, una alternativa que tenemos miles de productores chancheros, empieza a verse arriesgada, en riesgo. Estamos hablando del último mes de noviembre, entraron 5.000 toneladas de carne de cerdo de Brasil. En los tiempos, digamos, de la convertibilidad y de mayor deterioro del sector porcino en Argentina, eran 7.000 toneladas. A 7.000 toneladas el deterioro del precio de los productores es altísimo. Por lo tanto, nosotros creemos que ya el nivel de importación de carne de Brasil empieza a poner en riesgo la rentabilidad de los productores locales. Así que ahí tenemos una alerta amarilla. Producción ovina, producción caprina, producción porcina debe ser una política de Estado. Debe haber promoción de carnes alternativas como estas, ya que usan tanto tiempo en el entretiempo de los partidos de fútbol para todo, para decir estupideces. Estaría bueno que hagan una política de promoción de carnes alternativas, de promoción de las economías regionales, a donde se explique que se puede comer y se debe comer más carne de cerdo, más carne de cordero, más carne de caprina, digo, como una forma de resolver el problema de oferta de carnes en la Argentina. Lechería. 1,40 pesos el productor, 7 pesos el consumidor. Ese tema sigue siendo estructural. A nosotros nos parece que hace falta una ley de lechería. En los países desarrollados la lechería no es una producción, digamos, atada a los vaivenes del libre mercado. Hay regulación sobre la producción lechera en Nueva Zelanda, en Holanda, digamos, en países europeos, y en Argentina es que tiene más litros, que 1.000, 15.000, 20.000 litros de leche, puede negociar un precio. Las pymes lácteas en este momento están camino a la desaparición. No está en riesgo el abastecimiento interno. El abastecimiento interno está. El problema es que cada vez es menos mano. Cuando empezó la etapa kirchnerista había 16.000 tamberos. En este momento quedan 9.000. Y vamos camino a que 2.000 grandes tambos de 50.000 litros cada uno terminen siendo los abastecedores de leche. Y ese es el camino inverso al que ha hecho Brasil. Brasil sostiene al productor de 300 litros, de 500 litros, porque busca la forma política de manera tal de que ese productor con 200, 300, 500 litros sea viable. Lo importante es que aporte en su lugar de origen
que siga siendo parte de la presencia territorial. La lechería en la Argentina es una de las grandes deudas que se tienen y que a nuestro juicio tienen que ser abordadas. La ganadería, acá hay ganaderos que entienden más que yo del problema ganadero, pero la política hasta acá nos llevó a perder 10 millones de cabezas, 12.000 puestos de trabajo en la industria y 10.000 productores desaparecidos. Esa es la consecuencia de la política de Guillermo Moreno en materia de carnes. Hay que revertir, se puede revertir a partir de normalizar exportaciones, cumplir con la cuota Hilton, ver el modelo uruguayo, de buscar la forma de volver a financiar a los productores que perdieron sus 100 vacas, sus 200 vacas, sus 50 vacas en distintas regiones del norte santafesino, del sur bonaerense. Hace falta modificar la Ley Federal de Carnes, hace falta habilitar pequeños frigoríficos en las comunidades rurales y hace falta, en definitiva, una, discusión profunda en torno al tema ganadero. En materia de semillas, cada compañero Barcheta y varios de los que están acá han firmado un proyecto de ley. La semilla es un recurso soberano, no se debe extranjerizar, no se debe, otorgar a Monsanto, a Syngenta o a quien sea el manejo, de la semilla y la decisión de qué cosa vamos a sembrar los argentinos. Debe haber una moderada y equilibrada ley de semillas que respete el derecho de uso propio y que en definitiva sea una de las bases de soberanía nacional, para la agricultura en Argentina. Recursos naturales, medio ambiente, acá recursos forestales. En este último párrafo no podemos dejar de mencionar el problema de la minería contaminante, que contamina aguas, que hace inviable la agricultura frente a esa minería, y de denunciar que muchas veces para muchos gobernadores de provincias donde están esas mineras, es más importante que esté la minera a que estén los agricultores, ¿no? Con esto dejamos sentadas las bases de una discusión de una política agropecuaria distinta. Tiene hasta acá más de consignero que de contenido, porque no podría estar 2 horas haciendo explicación de detalle por detalle. Eso está en la propuesta. Pretende ser nada más que un documento con base de discusión para que en el 2013 efectivamente estas ideas y muchas otras en materia de industrialización, en materia, de desarrollo, sean parte de una discusión de un país que deje esta lógica de amigo-enemigo, de blanco-negro, de soberbia, de actitudes descalificantes a los que piensan distinto. Y tampoco pretendemos que surja de un día para otro el decreto de la felicidad. Sabemos que las cosas no se resuelven de un momento para otro, pero se tienen que empezar a resolver con racionalidad política, con convivencia amplia, como podemos tener hoy acá. Algunos periodistas preguntaban, che, pero ¿cómo es esto que se mezcla fulano con mengano, con sultano? ¿No? Digo, yo creo que es un ejemplo. Es un ejemplo que los que somos de distinta historia, de distintos orígenes, que en algún momento tuvimos discrepancias, ahí están sentados 2, por ejemplo, digo, podamos convivir, podamos buscar acuerdos, podamos coincidir, podamos empezar a discutir y a buscar puntos de coincidencia de las cuestiones que hay que resolver. Por eso que desde la pluralidad y desde el respeto, entendemos que las bases de una política distinta pueden ser echadas, la necesidad de grandes acuerdos nacionales hacen falta, y lo que nos toca a los productores es aportar también para que haya una política agropecuaria de desarrollo distinta, que contenga a la gente en el interior, que interrumpa este disparate de que a 100 kilómetros del obelisco vivan 17 millones de personas, que muchas de las comunidades de Moreno, de la Sategui, de Lorenzo Varela, en realidad eran trabajadores de la caña de azúcar, del algodón, que terminaron amontonándose en las grandes ciudades porque no fueron contenidos en sus distintas economías. Hace falta un cambio de paradigma. Producción, pero con productores. Y el plan estratégico agroalimentario ese que inventaron, lo único que hace es tratar de poner volumen, metas
grandes objetivos, pero no dice con quiénes. Debe decir que básicamente la producción debe ser con más cantidad de productores, que hace falta otro modelo de desarrollo y que hace falta más empleo y respeto al medio ambiente. Por eso es que nosotros nos oponemos al modelo productivista, extractivista, que profundiza la desindustrialización y profundiza por ausencia de empleo el asistencialismo clientelar. Eso no es lo que hace falta en la Argentina. Por eso también entendemos que Cristóbal Corta es una tarea inconclusa y que es una responsabilidad colectiva crear condiciones para otro proyecto de país libre, justo y soberano. Muchas gracias. Gracias. Ahora una nueva política agraria nacional, propuesta del 70º Congreso Anual Ordinario que se realizó del 28 al 29 de septiembre en Rosario, provincia de San